10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, la fiesta del bautismo del Señor que celebramos este domingo forma parte de uno de los 3 misterios que constituyen juntos la Epifanía del Señor. En primer lugar, más asociado con la Epifanía se encuentra la visita de los magos de Oriente al niño, el evangelio que leemos efectivamente el día de la Epifanía. Por otra parte, se encuentran las bodas de Caná, aquella autorrevelación de Nuestro Señor en las bodas de Caná, en la cual manifiesta su gloria y los discípulos creen en él, como explica el evangelista Juan. Y finalmente nos encontramos con la fiesta del bautismo del Señor, con el misterio del bautismo del Señor, que es también una manifestación, una revelación. Cada una de estas 3 realidades, cada uno de estos 3 episodios, manifiestan, revelan quién es el Señor, cada uno a su modo. No es entonces una casualidad que la segunda lectura de este domingo retome aquella preciosa lectura de la noche de Navidad del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y más adelante, en la misma lectura, al manifestarse la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. El bautismo de Jesús es entonces manifestación del inmenso amor de Dios. De hecho, es aquella manifestación con la que Jesús comienza su ministerio público, que llevará a poder expresar con palabras y obras el amor del Padre y su reino que está por venir. Por eso conviene realmente que podamos revisar el evangelio propio de este domingo en el año C. Es Lucas 3, 15 y 16 y 21 y 22. Se trata de 2 fragmentos del capítulo 3 del evangelio de San Lucas. Los primeros hacen alusión a Juan Bautista cuando profetiza que está por llegar el Señor Jesús. Leemos. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si acaso Juan no sería el Cristo, Juan salió al paso diciéndoles a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. De esta introducción, pues quisiera resaltar la expectativa que hace notar Lucas, ¿no? El pueblo estaba expectante, prosdocuntos, estaba en expectación, en expectativa, y consideraban entre sí, al ver la figura tan importante del Bautista, si no sería él el Cristo. Lo deja clarísimo el Bautista y dice, toma la palabra y dice: yo en efecto los bautizo con agua. Es un bautizo de preparación, de penitencia. Viene, sin embargo, el Iskyrioteros, aquel que es más fuerte, el más potente, del cual yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. No soy digno de poder ejercer el ministerio del bautismo para él. Él, aquel que viene, aquel que es más fuerte, evidentemente se refiere a Jesús. Él los bautizará a ustedes en Espíritu Santo y fuego. De este modo, queda claro que el bautismo de Juan es una preparación para aquel momento culminante en el que Jesús nos va a bautizar de una forma nueva, con Espíritu Santo y fuego. Ahora, los versículos 21 y 22 narran escuetamente, pero de forma profunda, el bautismo de Jesús. Aquel que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, sin embargo, se hace solidario con nosotros y recibe también el bautismo. No porque lo necesite, ya que el bautismo de Juan, recordemos, es un bautismo de penitencia y Jesús no necesita hacer penitencia por sus pecados porque no los tiene, sino que este bautismo tiene como sentido el ser solidario con nosotros. Se estaba bautizando todo el pueblo, así comienza el versículo 21. Sucedió que en el bautizarse todo el pueblo, y Jesús se une a este todo pueblo que se bautiza, se une a esta totalidad. ¿Por qué? Repito, por solidaridad.
aquel que nos va a redimir ha decidido redimirnos haciéndose uno de nosotros. Por eso en el bautismo se pone en la fila de los pecadores, digamos así, y se pone en marcha para ser bautizado. Y mientras se bautizaba todo el pueblo, también Jesús se hizo bautizar. Y aquí comienza lo más importante. San Lucas no menciona mucho sobre el bautismo de Jesús y pone todo el énfasis en la teofanía posterior. Recordemos, en efecto, que en el bautismo del Señor hay dos momentos: el hecho mismo de bautizarse y lo que sucede luego de su bautismo, la teofanía que Dios lleva a cabo luego del bautismo del Señor. Y entonces, también Jesús se hizo bautizar. Y mientras oraba, y aquí hay una cosa importantísima, es la primera vez que el evangelista Lucas hace referencia a la oración de Jesús. Kai proseujomenu, mientras oraba, es uno de sus temas favoritos. Y Lucas presenta a Jesús orando en todo momento importante de su vida pública. Entonces Jesús es bautizado y al salir del agua, mientras oraba, es decir, es mientras tiene esta experiencia del Padre en su interior, ocurre la manifestación exterior de quién es Él. ¿Y cómo se da esta manifestación? ¿En qué consiste esta teofanía? Pasan tres cosas. Aneoxenai ton iunanoni. Son abiertos los cielos. Es abierto el cielo, perdón, en singular. Es abierto el cielo. Es interesante porque aquí Lucas no utiliza el mismo verbo de Marcos, que es rasgar el cielo, pero utiliza la voz pasiva. El cielo es abierto, ¿no? Es decir, en el bautismo del Señor, con el inicio de su ministerio, se abre el cielo. Los dones de Dios, la presencia de Dios, baja sobre la tierra y se inaugura plenamente. Se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma corporal, somaticó, en forma corporal, como de forma parecida a una paloma sobre él. Entonces es interesante porque hay varias cosas que ocurren en esta teofanía. En primer lugar, mientras Jesús está orando, se abre el cielo. Es decir, se anula la distancia entre el cielo y la tierra en gran medida. Y los bienes del cielo se derraman, desciende el Espíritu Santo, se derrama sobre el Señor en una forma corporal como de paloma. Es interesante porque bien podemos estar delante de una escena prácticamente de una unción real, ¿no? Solo que no se trata aquí de una unción que comienza a ser en el momento del bautismo, sino que se manifiesta al pueblo. El rey debía ser siempre ungido, y era ungido con aceite. Pero en este caso Jesús es ungido, como sabemos bien, con el Espíritu Santo desde el momento de su concepción. Y esta es la razón por la cual se nos presenta pues el Espíritu Santo en forma de paloma. La explicación más convincente que yo he encontrado sobre esto es que la relación entre la forma de paloma y el Espíritu Santo tiene que ver con aquella relación con la paloma de Noé en el diluvio, ¿no? Es la paloma aquella que, una vez enviada, permanece ya sobre la tierra. Los cuervos que enviaba Noé antes volvían siempre porque aún no había tierra firme, pero cuando Noé suelta la paloma permanece. Jesús es aquel sobre el cual el Espíritu Santo permanece plenamente. Sabemos que los jueces no tenían el Espíritu Santo de modo permanente, sino solamente así para resolver las cuestiones concretas que ocurrían en el pueblo. Sabemos que los reyes eran ungidos, pero sabemos bien cómo se comportaron, perdiendo no su unción, pero sí el valor que esa unción tenía por sus pecados. Pero en Jesús, el Mesías, este espíritu permanece. Por eso viene en forma de paloma, porque permanece sobre él. De hecho, permanece porque es intrínseco a su propio ser, no es algo añadido que le viene luego. Bueno, y hasta allí ya tenemos una información importantísima, ¿no? Se ha abierto el cielo, el Espíritu Santo ha descendido de forma permanente o se manifiesta de forma permanente sobre Jesús. Pero ahora viene lo más importante.
y una voz del cielo, phoné ex iuranu, es una manera propia en la literatura judía del tiempo de decir, se escuchó la voz de Dios. O sea, la voz del cielo, no hay que ser tampoco, digamos así, un gran genio para comprender esto. La voz del cielo es la voz de Dios. Y se escucha la voz del cielo, que es la voz de Dios, que dice, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Aquí nos encontramos con una realidad preciosa e importantísima. La voz del Padre manifiesta la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo permanece sobre él. Por eso se abre definitivamente el cielo. Porque aquel que está aquí no es un profeta más, no es un enviado más, no es un mediador más. Es Dios mismo, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Pero además conviene reconocer aquí la relación con la profecía de Isaías. En Isaías 42 nos encontramos con los cánticos del siervo y escuchamos esto. Mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, llevará el derecho a las naciones. Se nota la similitud. Este es mi hijo, el amado, en él me complazco. Mira a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dice Isaías, el espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús. Y él llevará el derecho a las naciones, o sea, será aquel que lleve la santidad no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Ahora, qué importante que es esto, ¿no? Isaías dice, miren a mi siervo, a mi elegido en quien me complazco. La palabra utilizada en los 70 para expresar este ser siervo es la palabra paidos, que significa siervo, pero también significa niño, y en circunstancias se puede usar como hijo también. Entonces aquí, digamos así, ocurre esta especie de traspaso, ¿no? Del siervo, sí, el pais, ya no solamente un siervo que podría ser como un hijo, no, este es mi hijo, tú eres mi hijo. No solo es el siervo de Dios, es el hijo, que se identifica con el siervo y que por lo tanto tendrá aquel destino del siervo, que como sabemos bien en los cantos de Isaías es un destino de dar la vida en expiación, ¿no? El pecado que se abatía, la culpa que se abatía sobre nosotros ha caído sobre él. Este es mi siervo, mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Este es mi hijo amado, en él me complazco. Entonces todo esto ocurre para mostrar quién es Jesús. En el bautismo del Señor no ocurre algo nuevo que antes no estaba, sino que se manifiesta lo que Cristo siempre ha sido. Por eso el bautismo de Jesús es distinto del nuestro. En nuestro bautismo ocurre lo contrario. No se manifiesta lo que éramos antes, sino que somos transformados en lo que antes no éramos. Nos transformamos en nuestro bautismo en hijos de Dios. Y por lo tanto, en el momento de nuestro bautismo, se abre el cielo sobre nosotros, desciende el Espíritu Santo y el Padre vuelve a repetir en Cristo, este es mi Hijo, el amado. ¿Cómo hacer presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida actual, esta realidad, esta verdad, la belleza de ser hijo y elegido de Dios? Bueno, el Evangelio de Lucas nos da la clave mostrándonos la actitud de Jesús. Mientras oraba, se abrieron los cielos. Nosotros ya hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu, nos hemos transformado en hijos de Dios. Pero esta verdad se va a manifestar en la medida en la que nosotros oremos, tengamos experiencia de Dios. Al tener experiencia de Dios vamos a profundizar cada vez más en lo que significa ser cristianos, ser elegidos, ser amados, ser hijos. Por eso en esta fiesta del bautismo del Señor, que no olvidemos que somos hijos amados del Padre. Que Dios los bendiga y feliz fiesta del bautismo del Señor.